Tenemos aquí en Uno más Uno a un estimado economista que ahora forma parte del tren gubernamental, está dirigiendo la Unidad de Evaluación y Seguimiento de los Proyectos, UES. Se trata de Emilio Galván. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes, contigo que estudiamos juntos. Yo le hice el cuento a Alberto. Yo lo sabía ahora, en el Liceo de Estados Unidos. Pues ya recuerdo que ustedes eran cascos calientes. No, ahí no, después fue que Emilio se radicalizó. Sí, después en un grupo donde yo la invité, que se llamaba Juventud Rebelde. Yo le hice el cuento ya, Alberto. Sí. Pero ella sigue siendo rebelde. Sí, ¿Tú cómo que estás quietado? No, ¿verdad? Yo sigo siendo revolucionario, que es diferente, tú ves, porque en la revolucionario juventud... moderno. en la juventud no es rebelde, la madurez no tiene que ser. Bueno, pero a Emilio Galván nosotros lo conocimos justamente por las luchas sociales los movimientos de los últimos tiempos, las últimas décadas. Así es. Sobre todo de la última por lo década. menos de 2003 para acá. Bueno, sí, bueno, es que los movimientos sociales, la juventud comenzó 2002. a retomar su rol de vanguardia, si se quiere, en los cambios sociales en los últimos tiempos, porque después de 2 o 3 décadas de reflujo social. Y ustedes los dos, sí, somos de una época. Son hijos de esa época y de esos procesos. Pero bueno, ahora él es funcionario. Y desde ahí también se puede echar para adelante. Mira, arranca contando. Una de las banderas del pasado gobierno fueron las llamadas visitas sorpresas, de donde nacieron estos proyectos que ahora tú coordinas. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que se encontró allí? Bueno. Más allá de lo que ya nos había dicho Faña. Y tal vez Alberto que inicie contando lo que es la UES, porque tal vez la gente que nos ve no lo sabe. Bueno, precisamente a partir de todos esos proyectos o pseudoproyectos, yo me niego a llamarle proyectos porque muchos de ellos no tienen estudio de factibilidad, no tienen estudio de mercado, no fueron concebidos, fueron ideas. A partir de esas ideas, a las cuales se le otorgó dinero, sí, se invirtió, se construyeron muchas instalaciones, el caso de los conejos, por ejemplo, el presidente Abinader entiende que hay una necesidad de planificar y sobre todo de reestructurar y reorganizar, reformular, rescatar y continuar, porque obviamente ese apoyo a algunas organizaciones, porque hay muchas que eran organizaciones ficticias, pero hay muchas que sí eran organizaciones reales, ese apoyo a organizaciones tiene que haber continuidad del Estado. Entonces, nuestro presidente ha decidido crear una unidad que pueda apoyar ese proceso de reestructuración, de reformulación, de formulación de proyectos nuevos, porque de eso también quiero hablar, y entonces que le dé sentido a todo y coherencia a todo este proceso de apoyo al sector productivo organizado, llámese cooperativas, asociaciones, que fue lo que de una manera se quiso hacer, pero que lamentablemente no pudo ser porque no hubo planificación, no hubo una visión técnica, no hubo articulación interinstitucional, o sea, eran hechos aislados, muy productos regularmente del momento, del capricho y hasta de la ignorancia de la gente que se le preguntaba, ¿qué ustedes quieren? Así no se construye un país, con peticiones, con on demand, como por ejemplo si fuéramos un concierto, ¿qué canción ustedes quieren? No, un país se construye con planificación y si tú vas a apoyar un sector, tú tienes que conocer sus prioridades, sus limitaciones, sus problemas y sobre todo conocer el contexto nacional y el contexto internacional, porque tú no puedes fomentar, por ejemplo, un cultivo que no se da en una zona. Yo tengo proyectos de cultivos que no son viables en la zona donde lamentablemente se instalaron, por ejemplo, cacao en Asua. Y así, por ejemplo, el tema del conejo, que se fomentó de una manera... del conejo por pipa, por ahí. Exacto, una manera masiva, la producción de conejos, pero entonces los dominicanos no comemos conejo. ¿Qué sentido tiene fomentar algo que tú no comes? Pasa lo mismo con el jengibre. No hubo una visión de Estado, una visión de política pública, una visión de planificación y sobre todo hay mucha corrupción, porque eso se prestó a veces eran todo eso. Intereses políticos en demarcaciones específicas. Apoyar compañeros, creamos una asociación. Pero no siempre fue así. No, claro que no. No siempre fue así. Claro hay decenas de organizaciones que fueron receptoras de muchos de estos proyectos que tienen también decenas de años de existencia. Yo conozco, por ejemplo, el caso de los cacaos. Sí. La Asociación de Caficultores de los Cacao. De Axocae se llama eso. La propia cooperativa, que hoy aparece una información. Si tú te fijas. La cooperativa de Medina. Sí. Nosotros vamos a apoyar, nosotros hemos hecho un levantamiento. Fueron 2.466 acciones, que yo no llamaría proyectos porque no tenían elementos reales de proyecto. 2.466 acciones, 1.109 de ellas fueron
productivas. Las otras 1.400 no eran productivas. ¿Qué pasa? Que ¿Eran qué? ¿Cómo que? eran complementarias, así se llamaban. Eran obras, por ejemplo, la construcción de un centro comunal, una pequeña escuela, una carretera, cosas que no se enfocaban directamente en el tema del empleo, que es en el tema que nosotros nos enfocamos. Aunque muchas de ellas, de las asociaciones, una parte, eran asociaciones reales, no podemos negarlo, si bien pudieran haber sido reales, si no había planificación y no estaban bien concebidos los proyectos, aún sean reales, o los mercados internacionales de esos proyectos no estaban clarificados o no eran organizados, entonces no podían tener éxito, porque no solo el fortalecimiento de la institución Pero Emilio, te garantiza el éxito. ese es un tema bastante complejo. Sí. Porque cómo lograr que pequeños proyectos sean rentables en una sociedad donde cada vez más el comercio... Es igual que una empresa. Son lo que tú sabes, lo que se llama planes de negocio. En las empresas se llama planes de negocio, en los proyectos se llama estudio de factibilidad. Si tú haces un buen estudio de factibilidad, si tú haces un buen plan de negocio, tú aíslas esos elementos que te llevan a no tener rentabilidad. Entonces, evidentemente que es difícil, porque las empresas quiebran, un porcentaje importantísimo de las empresas dominicanas quiebran, pero si tienen buenos planes de negocio, tú puedes vislumbrar. Pero no solamente dependen de buenos planes, dependen de una serie de circunstancias que están dadas en el contexto, que es difícil. Mira, hay otro proyecto interesantísimo, y tuve la oportunidad de conocer, que es la bombita de Barahona. Sí, yo lo conozco también. No, hay una asociación de mujeres. Sí. Era un proyecto pesquero. No, es acuícola. No sé su situación ahora, fui hace unos años, lo estamos evaluando todos, estamos haciendo un trabajo con todos, pero ¿qué pasaba con los proyectos o los supuestos proyectos? Que no había articulación interinstitucional. Lo financiaba, por ejemplo, el IAD, o lo financiaba el FEDA o el FONPED. Y ahora hay esa articulación. Sí, claro, y ahora hay proyectos que se pueden exhibir. Transformando totalmente el sistema. ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntanos un chin de esa transformación. Entonces, la transformación tiene dos nombres. El sistema integral de los proyectos presidenciales, que se llama SIGEPRO, que son 10 componentes en los cuales se garantiza el éxito del proyecto. La primera es los criterios de calificación. No todos los proyectos califican, no todas las ideas califican para ser viables. Hay una calificación. Segundo, la formulación, cómo se formula el proyecto para que tenga todos los elementos que debe contener, toda la visión estratégica que debe contener un proyecto para ser exitoso, incluyendo el tema del mercado, porque sin mercado no hay ningún proyecto exitoso. El tema de la articulación interinstitucional. Nosotros estamos creando mesas sectoriales por cada uno de los sectores, por ejemplo, en el tema de acuicultura, Codopesca, la Marina de Guerra, que tiene una división de pesca, el IDIAF, que tiene que ver con la tecnología de pesca, y la Dirección General de Ganadería, que tiene que ver con sanidad. Entonces, en una mesa de articulación se le puede dar un apoyo más decidido, por ejemplo, a las mujeres de la bombita. Y, por ejemplo, en el caso del género, que ayer creamos la mesa de género, entonces, por otro lado, una mesa de género para darle apoyo a esas mujeres a través del Ministerio de la Mujer, del organismo sectorial de la mujer que está en el Ministerio de Agricultura y de las organizaciones de mujeres que existen, Mujer, CONAMUC, etcétera, porque también el sector privado tiene mucho que aportar. Eso incluye, entonces, por ejemplo, el acompañamiento para acceso a créditos, te lo digo, porque aquí mismo en Uno Más Uno hemos tenido pequeños y medianos productores que se quejan de que a pesar de que se disponen fondos, le ponen tanta burocracia que ellos no pueden acceder a lo mismo. El tema individual es mucho más difícil, mucho más complejo, no es mi competencia. Yo no puedo, imagínate, son 300,000 productores. Pero ahora, los créditos asociativos. Los créditos asociativos sí lo vamos a trabajar. Pero yo te pregunto, ¿se ha recuperado el dinero que se ha invertido en algún proyecto? Según nuestra investigación, y eso es un dato importante, primero para darle algunos datos, 2.466 iniciativas, 290 visitas sorpresas y de esos 1.000 se catalogan como productivos. Nosotros hicimos una investigación, un levantamiento de 793. De esos 793, que es lo que hemos podido llegar, porque son los más recónditos lugares, ustedes saben que, por ejemplo, la bombita es allá en Barahona, que está, hay que ir allá y fuera de Barahona, por cierto, antes de llegar. Ahora, hay proyectos que están mucho más lejos, están en la frontera. Hay proyectos que están en Guayajayuco, en cualquier lugar de Montecristi. ¿Y tú has ido ahí? Sí, yo he ido a muchos. No he ido ¿A Guayajayuco? Sí, claro, yo he ido a Guayajayuco por la carretera internacional. Coño, está en un baño. Yo conozco el país entero, pero bueno. Él siempre ha andado mucho. Sí, yo conozco el país entero. Te decía, 793, de esos 793 descubrimos que el 46% solamente que está operando. El otro 54% está cerrado o nunca comenzó. De ese 46, entonces, solamente un
20% del total del 100% está operando más o menos a buena capacidad. Entonces, el 80% presenta problemas. Entonces, estamos trabajando uno a uno, cada uno de esos proyectos, para buscar la manera de levantarlo. ¿Cómo? Con articulación interinstitucional, buscando las instituciones que puedan colaborar y también con articulación privada. Porque también si hubieran tenido asistencia hasta de los mismos productores, porque muchas veces no contaron. Por ejemplo, los de Conacado, que tú conoces bien. Los de Conacado nunca consultaron a Conacado, ni se apoyaron a Conacado. Y hay un ejemplo de uno que virtualmente fracasó, fue en Hormigo de Villa Altagracia. Pero no consultaron a las instituciones. La Comisión de Cacao, el Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura no sabía para nada. Entonces, en el levantamiento... Porque se manejaba con un secreto, además. Ya no, ya todo es... Lo que tú me decías de la recuperación, el levantamiento que hicimos descubrió que el 30% de los proyectos, bueno, primero, el financiamiento no era todo, solamente 13.000 millones de los 51.000 millones es financiado. O sea, una parte importante fue donado y otra parte fue obras. Fueron 51.000 millones en total, más o menos, porque hay mucha distorsión en los datos. De eso, solamente 13.000 millones fue financiado. 6.000 millones del FEDA, 6.000 millones del Banco Agrícola. Se supone, según los datos preliminares que tenemos, que un 30% de eso se está recuperando o tiene posibilidad de recuperación. El otro 70%, lamentablemente, por razones de lo que expliqué, vi la noticia de lo que pasó en la cooperativa de Medina, de Castaño, que dirige una persona que... Nuestro amigo Martín Nivar. Martín Nivar. Sí. Ayer que cerraron, se repartieron los conejos. Sí. Dijeron, ya, no hay nada que hacer. Muchos problemas con los conejos, muchos problemas en el país entero. Bueno, mañana estoy convocando una reunión de emergencia con Martín también para definir una política para el sector conejo, porque yo no se trata de la granja de Martín Iván y los problemas que hay, sobre todo... De Martín, no, de la cooperativa que él dirige. No se trata de esa granja, ni de las 40 granjas que hay, que tienen ahora problemas de precios. Todas tienen los mismos problemas. Todas. Ahora, los costos de producción son más altos que los precios. De gerencia, pero otras ahora de costo de producción. Lo que se trata es de buscar una política que nos permita solucionar el problema. Y habrá una política que solucione ese La propuesta nuestra es crear una gran cooperativa que pueda a nivel nacional, con distritos en cada una de las granjas, administrar. Pero eso lo hicieron, crear una federación. No, pero no es lo mismo. Tú sabes. ¿Cuál sería la diferencia? Muy diferente. La cooperativa es una organización gerencial que tiene criterios legales y además se administra de manera legal. Tiene una ley que lo permite. Y una federación es una asociación que tiene otra ley. Sí. Entonces no permite la administración correcta de los recursos. Además, no están haciendo señas que ya se acabó el tiempo. Yo quiero solamente informar que yo estoy trabajando lo más importante, los proyectos nuevos, que son los proyectos que nuestro presidente va a comenzar a generar, a aprobar en toda la geografía nacional. Ese plan se llama República Dominicana Produce. El tiempo se nos acabó, pero yo quisiera ver si tú compartes mi idea de que hay que rescatar el enfoque del presidente Danilo Medina, en el sentido de tratar de que algo llegue a las comunidades rurales y las comunidades urbanas más remotas. Y yo creo que eso fue lo que animó al presidente a hacer esto. Pero debe llegar bien. Y quedarse, porque... Pero aprendan, sí, por supuesto que tiene que ser. Porque el problema es complejo. Es complejo, hacer que un proyecto sea rentable. No, pero tú lo puedes lograr si tienes un buen estudio de factibilidad, si la organización si tú acompañas a la organización a fortalecerse, si tú le das articulación del Estado. Pero tú no crees que si eso fuera tan fácil, así como tú dices, aquí no hubiera pobres, porque tenemos 50 años impulsando proyectitos. Yo no estaba en el gobierno antes, no te puedo decir. No, pero en 50 años no es un solo gobierno. Yo no te puedo decir lo que se debió hacer. Yo te voy a decir lo que nosotros haremos. Nosotros identificaremos proyectos que puedan ser rentables, que puedan ser financiados en toda la geografía nacional, que generen empleo y que reduzcan la pobreza en el país. Él le va a aplicar la visión de economista. Gracias, Galván, por tu participación en el programa. Está abierto, usted es un hombre amigo de Millicent y amigo mío. Sí. Así que puede venir cuantas veces quieras acá. Gracias. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, y cuando volvamos vamos a conversar con Rafael Vázquez García, un médico que preside el Partido Revolucionario Moderno en el municipio más grande del país, el Santo Domingo Este.